desayuno simposio hoy está a cargo de Sanofi. Este patrocinador pues nos apoya este evento fuertemente a todos los equipos de trasplantes, así que vamos a ver un corto video de Sanofi. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra simposio desayuno a cargo de la doctora Juliana Buitrago. La doctora Juliana es médico cirujano especialista en cirugía general de la Universidad de Caldas y especialista en gerencia en sistemas de salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero además tiene un máster en ciencias de cirugía vascular del Imperial College of Science, y es máster en epidemiología, ha hecho docencia asociada y es exdecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. La doctora Juliana es cirujana hepatobiliar y de trasplantes de la Clínica Sommer Río Negro, Antioquia, y de la Universidad de Tecnología de Pereira. Doctora Juliana, bienvenida. Un honor para nosotros tenerla aquí. Perdón, nuestro tema, trasplante páncreas-riñón, ¿cuándo está indicado? Buenos días a todos. Quiero en primera instancia agradecer muy especialmente a ACTO, a su junta directiva, la invitación que me hacen para estar aquí. Feliz y agradecida de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan interesante mientras ustedes disfrutan este desayuno especial. Bueno, ya me presentaron, no tengo ningún conflicto. Declaro que no soy pues speaker de Sanofi, no estoy recibiendo honorarios por esta charla, simplemente agradecerle a Sanofi el apoyo que nos brinda para poder realizar estas actividades. Soy speaker de Astellas y Combatec. Y bueno, ningún conflicto de interés. Esta diapositiva es de Sanofi, donde realmente ellos expresan que la información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor, pero no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Y Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescripción aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Si me puedes ayudar a soltar el micrófono para poder ver la pantalla. Gracias. Es que no la veo.
Bueno, yo con su permiso me voy a hacer más por aquí porque es que no alcanzo a verla. Bueno, un saludo muy cordial desde el bello Valle de San Nicolás, oriente antioqueño, desde la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Laboro en la clínica Sommer, una clínica de alta complejidad acreditada en atención en salud de alta calidad, con todas esas acreditaciones y sus 6 sedes que ven allí. Allí manejamos 3 unidades funcionales y las menciono porque tienen todo que ver con el tema. Allí con Isabel, que me acompaña, que es la nutricionista del grupo de trasplantes, manejamos estas 3 unidades. Cirugía hepatopancreato biliar de alta complejidad, la unidad de falla y rehabilitación intestinal con trasplante de intestino y, por supuesto, lo que nos ocupa hoy, que es la unidad de trasplante de órganos abdominales. Muy bien, entonces quiero que me acompañe este grupo de trasplantes con el que trabajo, pero especialmente el mensaje que yo quiero dejar acá es es que esto es un trabajo en equipo. Yo creo que necesitamos más discusión, más diálogo con las diferentes especialidades, tiene que haber transdisciplinariedad. Yo les pregunto, ¿cuántos grupos de trasplante en Colombia tienen endocrino? Bueno, entonces ahí está la respuesta. Entonces yo creo que eso es muy importante que esté presente el endocrino y debo aclarar que es que el requisito 3100 de habilitación no exige endocrino para trasplante riñón-páncreas, exige nefrólogo, pero bueno, no exige endocrino, pero es que el deber ser es que sí necesitamos sus conocimientos, su experiencia, porque lo vamos a ver a lo largo de toda la rotación. Bueno, y aquí como un homenaje a la mascota del grupo de trasplantes Magolita, quien falleció hace 5 días desafortunadamente, pero que era protagónica en todas las actividades de promoción del grupo, ahí la ven pues. Muy bien, ¿cuáles son los hechos? Entonces la diabetes, pues todos sabemos que es un problema de salud pública. Es que preguntémonos, ¿en Colombia es que no hay diabéticos? Más de 500 millones de personas en el mundo son diabéticos. Y bueno, el problema son las complicaciones severas que ustedes las conocen. También hay heterogeneidad en el grupo de diabéticos, por eso algunos lo llaman más bien un síndrome, porque podemos llegar a esta condición desde muchas perspectivas. Y una morbimortalidad supremamente alta. Entonces, en la clasificación de la diabetes quiero llamar la atención sobre el tipo 3C, porque ustedes conocen todos los demás divinamente. El tipo 3C es el tipo de diabetes que se presenta porque necesitemos hacer una pancreatectomía total por neoplasias benignas o fibrosis quística, y es que también hay trasplante combinado pulmón-páncreas, hígado-páncreas, entonces hay que tenerlos en cuenta cuando hablemos en esto. Muy bien, entonces hay una gran cantidad de personas que nos están diciendo esto, ¿cierto? Que necesitan que nosotros dialoguemos más sobre este tema, tomemos acciones y desarrollemos el país en este tema, porque ya vamos a ver cuál es la situación. Antes, el diagnóstico de diabetes era una sentencia de muerte, lo sabemos. Y ahora vemos los diferentes tipos de tratamientos posibles. ¿Qué opciones tienen los pacientes diabéticos? Definitivamente, pues desafortunadamente en aras del tiempo no podría hablar de estos 3, ¿cierto? Que están en fase de experimentación, que son muy interesantes, pero no vamos a poder hablar de ellos. Entonces vamos a concentrarnos por el tiempo en las otras 3 posibilidades. Y bueno, esto es un hito en la historia de la medicina, el descubrimiento de la insulina. Esta es una de las plantas más grandes de fabricación de insulina en el mundo, de Sanofi, justamente en Alemania, y bueno, esto cambió la vida de los pacientes. Sabemos por estos 2 ensayos controlados de control de la diabetes y complicaciones y de la epidemiología de las intervenciones de la diabetes que sí, que la insulina cambió esa realidad de morir por diabetes y que permitió que disminuyeran las complicaciones. Sin embargo, este estudio sueco nos cuenta que realmente la mortalidad de los pacientes diabéticos sigue siendo muy superior a la de la población normal, aún con la insulina. Y bueno, las complicaciones no se hacen esperar, la cetoacidosis, la hipoglicemia es la causa líder de muerte, la ceguera es la causa líder la retinopatía es la causa líder de ceguera en el mundo laboral. Y bueno, ustedes saben perfectamente, los nefrólogos aquí presentes, los que trabajan con trasplante de riñón, pues la importancia de la diabetes en la nefropatía terminal. Entonces, el trasplante insular o trasplante de islotes pancreáticos, vemos acá el Registro Internacional Colaborativo de Trasplantes, tiene ya 20 años, y vemos acá cuáles son los centros de trasplantes de islotes pancreáticos del mundo. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Qué pasa en Centro y Suramérica? No hay ni uno.
Muy bien, y estos islotes tienen una serie de situaciones que es importante mencionar, porque usted tiene su paciente con nefropatía terminal y es un diabético y tiene complicaciones de la diabetes en otros órganos blancos, por ejemplo, usted tiene que saber qué va a hacer con ese paciente. ¿Sí? ¿Es solo para trasplante simultáneo riñón-páncreas o usted tiene otras alternativas? Entonces, precisamente, esta es una opción, el trasplante de islotes pancreáticos, pero hay que saber que no está exento de riesgos. Se requiere anticoagulación. Como se purifican los islotes que los vemos aquí en rojo y se inyectan por la vena porta, entonces es una cirugía mínimamente invasiva, no con riesgos tan severos como lo del páncreas completo, pero no exenta de riesgos. Y como se aplican estas masas, este volumen de islotes pancreáticos puede llevar a trombosis de la vena porta o puede llevar a trombosis intrapancreáticas en el sistema venoso, intrahepáticas, en el sistema venoso, porque se aplican para que queden en el hígado funcionando. Aunque hay un estudio reciente muy interesante donde los aplicaron en la glándula tiroides. Entonces, no está exento. Y lo otro, importante, necesita inmunosupresión. También necesita inmunosupresión. Aquí vemos entonces en el mundo, en el registro al día de hoy de todo lo que se ha hecho, el 80% fueron islotes pancreáticos solos, el 16.9 fueron trasplantes de islotes pancreáticos después de trasplante renal y el 2.2 trasplante de islotes pancreáticos simultáneo con trasplante renal. Y vemos acá, por ejemplo, en el registro colaborativo de trasplante de islotes de 1999 a 2022, 1.242 sujetos. Vemos la situación en el tiempo. Aquí vemos esta escala horizontal, son los años. Entonces vemos cómo insulino independiente, solo el 17% persiste. Entonces realmente el porcentaje es bajo en el tiempo. Insulino dependiente es 27.3, pero hay que decir que el control de los episodios hipoglicémicos es mejor. Entonces puede que no estén independientes de la insulina, pero sí controlan los episodios de hipoglicemia que amenazan la vida. 4.8 están sin función y desafortunadamente, miren, el área gris no tenemos dato, entonces no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa con el trasplante de islotes pancreáticos? Bueno, ya les dije, mínimamente invasivo, vamos pensando en pacientes que tienen altos riesgos, la función del injerto a largo plazo pues se conserva, aunque no la independencia de la insulina completamente en la mayoría, pero sí control de episodios hipoglicémicos, sí mejora la calidad de vida. Y el problema también es que para lograr la masa suficiente requiere donantes múltiples, entonces no es uno solo, 2 o 3 donantes. Ahí viene también el otro problema y claro, trae riesgo alto de sensibilización. Muy bien, entonces estamos en el Valle del Cauca y hay que mencionar esto, el primer trasplante de islotes realizado en Colombia, la experiencia de Valle del Lilí, donde por acá está la doctora Joana, que tuvo oportunidad de participar, en fin. Entonces fue un paciente con trasplante renal, diabético tipo 1, al cual le hicieron el trasplante de islotes pancreáticos. Si bien este paciente no logró independencia de la insulina, pero él sí tenía múltiples ingresos a urgencias por esta condición, entonces sí hay una mejoría en la calidad de vida. Además, es una publicación de resaltar, porque es que mire, hay gente que sí quiere jalonar, que quiere desarrollar el país. Y bueno, esta buena noticia también del Valle es que en enero del año pasado le dieron la patente a la Universidad del Valle, precisamente al Grupo de Investigación de Medicina Regenerativa, porque ellos trabajaron en una técnica para obtener estos islotes pancreáticos purificados, que se obtienen mejores islotes pancreáticos, que no usa la colagenasa tradicional inyectada en el conducto pancreático como se ha hecho tradicionalmente, sino que desarrollaron una mejor técnica. Entonces, bueno, hay gente con quien trabajar. Muy bien. El donante vivo, solo por carácter histórico, unas palabras de mención, donantes vivos sí se han hecho. Miren ustedes, más de 200 trasplantes con donantes vivos. Hay que aclarar pues que también requiere inmunosupresión, obviamente es un reto técnico quirúrgico, muchas veces si sale con vaso, entonces miren la situación con el donante vivo. Y bueno, pero hay que decir que no se ha muerto ningún donante vivo de páncreas, a diferencia de riñón. Entonces, estas son publicaciones de donantes vivos de páncreas. Sin embargo, por las grandes dificultades técnicas, el manejo de la secreción exocrina, endocrina, etcétera, y bueno, el riesgo al que se somete el donante vivo, pues también está un poquito de lado. Y quiero mencionar el donante vivo de gemelos,
que nos enseñó mucho, porque mire, a diferencia de los otros trasplantes, ¿qué pasó en estos gemelos idénticos? Creería uno, listo, se hizo este donante vivo de gemelos idénticos y creería uno, no, pues no necesitan inmunosupresión, qué maravilla. No, pues resulta que sí, porque es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y aquí vemos en las gráficas la desaparición de los islotes pancreáticos en ese páncreas donado. Entonces, así sea, un trasplante de donante vivo de páncreas entre gemelos idénticos requiere inmunosupresión. Entonces, ténganlo en cuenta cuando consideren qué hacer con su paciente. No vamos a profundizar en estos criterios, pero son bastante exigentes los criterios de donante vivo de páncreas. Y bueno, es que hay unos aspectos quirúrgicos que hay que tratar en el simultáneo riñón-páncreas que hacen que la técnica quirúrgica no haya un acuerdo, un consenso mundial, es controvertida. Entonces, que si la ubicación es intraperitoneal, que si lo ponemos retroperitoneal, que si lo drenamos a la vena cava, que no, que mejora la porta, que si hacemos colicistectomía profiláctica y apendicectomía profiláctica, que no, que si lo pegamos de la ilíaca externa o de la ilíaca común. Y bueno, la derivación exocrina definitivamente es todo un reto. Sí, entonces a la vejiga fue abandonada, o que entonces la hacemos de duodeno a duodeno, o la hacemos de duodeno a yeyuno laterolateral, o la hacemos en Y de Roux al yeyuno. Entonces, mire, mucho que discutir. Tengan en cuenta, el trasplante de páncreas es el trasplante que tiene el mayor número de complicaciones entre todos los trasplantes. No la menor sobrevida, se la lleva el intestino, pero páncreas tiene el mayor número, más que el hígado. Entonces, hay que tener presente, claro, a los cirujanos nos dicen al otro día, se te dañó el páncreas. Resulta que no, es que el trasplante pancreático es todo un desafío. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de baja presión, no tiene arteria terminal y la trombosis se presenta en un alto porcentaje, como lo vamos a ver. Pero tenemos varias opciones para considerar, que son el simultáneo riñón-páncreas, el secuencial de páncreas después de trasplante renal y el de páncreas aislado. Y sí, ya se han hecho trasplantes pancreáticos de donantes en muerte circulatoria con excelentes resultados, muy buenos resultados. Muy bien, en la historia solo debemos decir que el primer trasplante pancreático fue en 1966, pero el primero exitoso fue en 1980 en la Universidad de Miami. Miren que no es tan antiguo. Y hasta de 1966 hasta el año 2000 se habían hecho más de 65,000 trasplantes pancreáticos en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa que no estamos haciendo? Entonces, ¿cuáles son los hechos? Sí es el tratamiento óptimo el simultáneo páncreas-riñón para alcanzar la euglucemia, reducir la inestabilidad metabólica, mejorar la calidad de vida y controlar los efectos de la diabetes, pero sigue siendo desafiante y la incidencia de las complicaciones quirúrgicas, aunque ha disminuido en el tiempo y todos los estudios muestran la década anterior más la década actual con mejores resultados, en la década más reciente sí, claro, ha mejorado por muchas razones, pero sigue siendo todo un reto. Sin embargo, las tasas de sobrevida mejores son para el simultáneo riñón-páncreas, como lo podemos ver acá, para el paciente y para el injerto, disminuyen para el páncreas después de riñón y menores para el páncreas solo, y las tasas de sobrevida del paciente a un año superan el 90% en muchos de los grupos. A 5 años ya va cayendo, pero de todas maneras vale la pena. Entonces, las indicaciones, lógico, usted tiene un paciente que tiene indicación de trasplante renal, es la primera, que tiene una diabetes, pero que esa diabetes no puede ser manejada, controlada adecuadamente por un endocrinólogo que esté en controles, etcétera, sin que presente episodios de hipoglicemia que amenazan la vida o lesiones, complicaciones en órganos blancos, aparte del riñón, o complicaciones graves de la diabetes. Edad menor de 55, la edad y el índice de masa corporal son temas muy sensibles en el páncreas, y ausencia de complicaciones mayores cardiovasculares especialmente, que nos impidan 2 cirugías mayores que va a sufrir ese paciente, como es un simultáneo riñón-páncreas. Y es que les decía que es un sistema de baja presión. Bien, el páncreas no tiene arterias terminales, todos los otros órganos sí, el hígado, el riñón tienen arterias terminales, presión, flujo, el páncreas no. El páncreas se surte de muchas anastomosis de ramas, pero no tiene arterias terminales. Entonces es un sistema que se trombosa fácilmente. Si para eso le agregamos que tenemos que compartir la vena porta con el hígado, y ustedes saben que tiene prioridad el órgano vital, entonces tiene prioridad el hígado. Entonces, claro, los cirujanos que van a priorizar, pues el hígado. Entonces tenemos que compartir esa vena porta con el hígado. Entonces va a quedar pequeña. Entonces algunos hablan del injerto venoso, que también hay que compartir los injertos con el hígado. Entonces realmente el páncreas está en una situación un poco más difícil.
Generalmente hacen pancreatitis post-trasplante, las colecciones postoperatorias del trasplante pancreático son la norma, y pues tiene enzimas altamente digestivas y fuera de eso produce volúmenes casi de 3 litros al día. Entonces, claro, eso hace unas condiciones especiales en este trasplante. Adicionalmente, las exigencias del donante son altísimas, entonces no es tan fácil conseguir donantes fallecidos de páncreas. Y vean ustedes, las variantes anatómicas de las arterias hepáticas también pueden proscribir que se pueda obtener ese páncreas. Entonces, y no son tan raras como la arteria hepática derecha reemplazada, no es tan rara, entonces también disminuye la opción de donantes. Muchas veces nos damos cuenta en la cirugía de banco y ya no podemos hacer nada cuando ha habido una extracción en bloque hígado-páncreas. Y bueno, este estudio muy interesante entre Italia y Francia nos mostró en tomografía realizada la semana del trasplante pancreático que tenían trombosis 67.4% de los trasplantes, pero si vemos la clasificación de la trombosis de Cambridge, pues muchas podían ser trombosis grado 1 periféricas que no generaban pérdida del injerto, pero de todas maneras esto implica que casi más del 98% de los protocolos de trasplante simultáneo páncreas-riñón en el mundo incluyen la colocación de heparina intraoperatoria y muchos continuar con antiagregantes plaquetarios. Entonces ténganlo en cuenta porque las colecciones perirrenales, el sangrado perirrenal también puede ser una situación porque primero se coloca el páncreas y viene la heparina y después es que ponemos el riñón. Entonces, considérenlo también para los riesgos del paciente. Centros de trasplante pancreático en el mundo, población por centro de trasplante pancreático en el mundo, centros por país, Estados Unidos, miren eso, se lleva pues la delantera. Por aquí está Colombia, aquí estamos, por lo menos estamos, porque miren, esto es Centro y Suramérica. Entonces, ¿cuál es la tasa de riñón páncreas en Centro y Suramérica o de trasplante pancreático? Pues en Centro y Suramérica, miren, solo 4 países. Pero bueno, al menos estamos, ¿no? Bueno, muy bien. Y de las categorías, claro, el más frecuente, porque es el mejor, ya lo he dicho, el simultáneo riñón páncreas, seguido de el trasplante páncreas, luego de riñón y luego del aislado de páncreas. Y esta es la tasa de simultáneo riñón páncreas en el mundo. Entonces los países suecos sí llevan la delantera, Inglaterra, son países con muchísima experiencia en estos trasplantes. Vemos a Finlandia en primer lugar y por aquí está Colombia, abajito, bajen, ahí está Colombia, muy bien. Número de trasplantes simultáneo riñón páncreas en el mundo, Estados Unidos. Entonces hay que mirar la experiencia de estos países, lo que nos aconsejan ellos. Aquí está Colombia. Muy bien, y este es el registro internacional en donación de órganos y trasplante, la tasa de trasplante pancreático en el mundo, Finlandia. Muy bien, y Colombia, ¿cuál es la situación? El año pasado se hicieron 15 trasplantes riñón-páncreas simultáneos y a 31 de diciembre en lista de espera había 45 pacientes en lista de espera. Miren ustedes, y esta gráfica la construí con los datos del Instituto Nacional de Salud, donde vemos la situación del trasplante pancreático en Colombia en el tiempo, desde que tenemos registro, 2004, ahora pues con el tablero que nos presentaron, va a ser mucho más fácil tener esta información, pero en 20 años, miren, y la tendencia es ascendente, sí se han hecho. En total, 167 trasplantes de páncreas se han hecho en Colombia en el tiempo. Y estos son los sitios donde se hacen: Valle, Antioquia y Santander. Muy bien, y aquí vemos las IPS inscritas. Ahora, ¿están inscritas? Que lo hayan hecho o lo estén haciendo, no sabría, porque ese dato sí no lo tengo. Entonces, pero bueno, ahí están las IPS que están inscritas según la red de donación. Muy bien, y aquí vemos entonces las indicaciones para el reemplazo de células beta, ya decimos islotes o trasplante pancreático completo. Claro, se lleva la parada, la diabetes tipo 1, pero no es que la diabetes tipo 2 no. Cada vez vemos, lo vimos aquí en verde, como la diabetes tipo 2 cada vez se está trasplantando más con páncreas. Y bueno, aquí vemos una comparación entre páncreas y islotes, que yo creo que ya la hemos mencionado bastante, las indicaciones que tiene. Como todo en trasplantes, a ver, todos los trasplantes son así. Si el riesgo es mayor que el beneficio, no trasplantamos. Si el beneficio es mayor que el riesgo, trasplantamos. Si vamos a mejorar la sobrevida, la expectativa de vida, trasplantamos. Si vamos a precipitar la muerte, no trasplantamos. Así, y páncreas es lo mismo. Entonces,
Criterios de selección, ya mencionamos que haya dificultades en el control de la glucosa y las complicaciones progresivas, pero más fácil este algoritmo, el tipo 1, mire, entonces tenemos que mirar cuál es el riesgo quirúrgico del paciente y se fundamenta en la función renal. Entonces, ¿tiene función renal ya nefropatía terminal o está moderada o está normal? Si ya la tiene terminal, ¿tiene donante vivo disponible? Procedamos con el trasplante renal. Si el riesgo quirúrgico es alto, entonces pensemos en los islotes. Si es promedio, pensemos en páncreas después del trasplante renal, que mejore un poquito las condiciones. Si no tiene donante vivo disponible, pues ideal el simultáneo riñón-páncreas, si el riesgo quirúrgico del paciente lo permite. Ahora, si la función renal está moderadamente afectada, entonces también miramos, donante vivo disponible, trasplantémoslo, ¿cierto? Se puede pensar en páncreas después de riñón. Si el riesgo quirúrgico es alto, entonces pensemos en islotes pancreáticos después de riñón. Ahora, si la función renal está normal, pero hay muchos problemas con la diabetes, pensemos en el páncreas solo. Y si tiene mucho riesgo, edad avanzada, complicaciones cardiovasculares, o sea, lo vamos a someter a un riesgo muy grande, entonces pensemos en los islotes solos. Entonces esa es como la decisión en el diabético tipo 1. Y el diabético tipo 2 pues es mucho más sencillo, porque si usted no tiene problemas, no necesita insulina, pues no hay nada que discutir acá. Pero si usted es insulino dependiente y tiene una enfermedad renal crónica terminal o avanzada, entonces miremos cuál es el riesgo quirúrgico. Si el riesgo es muy alto, pues entonces islotes. Si el riesgo es promedio, pues entonces simultáneo páncreas-riñón es la mejor opción y o consideramos después del riñón, que ya decía si hay donante vivo, pues entonces pensar en el páncreas. No vamos a hablar de las contraindicaciones, baste con decir que hay absolutas y hay relativas, ¿cierto? Entonces, ya lo dije, depende de la situación individual de cada paciente, hay que contemplar cómo está el paciente, qué tanto va a tolerar la cirugía, el contexto del paciente, etcétera. Muy bien, y unas últimas palabras para la inmunosupresión de inducción. Definitivamente esta es uno de los más significativos avances, ha permitido los esquemas libres de esteroides, en simultáneo riñón-páncreas también. Tenemos muchos protocolos con esquemas libres de esteroides, nuestro protocolo lo tiene con esquemas libres de esteroides, pero haciendo inducción con agentes depletores. Entonces vemos acá en el registro en Estados Unidos que uso se da a los agentes inductores, entonces vemos que la mayoría de los grupos sí usan agentes inductores. Muy bien, y entonces aquí viene la aprobación por la FDA de la timoglobulina y las premedicaciones están recomendadas por el laboratorio. No todos los grupos de trasplante tenemos esto en el protocolo, algunos sí, otros no, pero el laboratorio sí recomienda pues que se haga premedicación para evitar los problemas que puedan surgir, que se coloque por vena central, aunque no está contraindicado por vena periférica. Pero más que ese punto, ¿cómo deben ser las infusiones? Muy especialmente no deben ser menos de 4 horas. El problema se nos presenta la primera dosis cuando estamos corriendo con el tiempo de isquemia frío de los órganos, pero no debe ser menos de 4 horas, en todo caso que ya esté pasando cuando soltemos el clamp, ¿cierto? Que ya haya pasado un porcentaje o que esté pasando. Ya para el segundo día, tercer día, pues ya sí podemos ampliar el tiempo de aplicación de la timoglobulina, entonces no habría ningún problema. Aquí vemos en Estados Unidos, ¿quiénes usan agentes depletores? En verde, ahí está. No depletores en rojo, en amarillo ninguno. Entonces ahí vemos, 85-90% de los trasplantes se usan agentes depletores y vemos cómo en el tiempo esto ha subido. Entonces aquí tenemos el simultáneo riñón-páncreas, aquí tenemos el páncreas después de riñón y aquí tenemos todavía más el páncreas solo. Entonces, en azul vemos cómo se usan los agentes depletores en los diferentes protocolos. Y aquí vemos entonces también la función del injerto, con el uso de los esquemas, el esquema como que es el estándar de oro en la mayoría de los grupos en este momento, que es usar agentes depletores y luego tacrolimus y micofenolato, con esquemas libres de esteroides. Entonces, aquí vemos simultáneo riñón-páncreas en verde, vemos en amarillo en niños, páncreas solo en azul y páncreas después de riñón en rojo, que siempre es como el páncreas solo o el páncreas después de riñón, pues son un poco más complicados, ya lo habíamos dicho. Y en conclusión, bueno, el trasplante simultáneo es una opción efectiva, sí permite alcanzar la euglucemia, sí estabiliza las complicaciones, sí mejora la calidad de vida, sí mejora la sobrevida
los pacientes diabéticos. El problema es que no hay ensayos controlados aleatorizados, como en muchos aspectos de manejo médico versus quirúrgico, donde en una rama esté el manejo médico y en otra rama esté el manejo quirúrgico. Esos ensayos son difíciles de hacer, entonces no tenemos ensayos controlados aleatorizados que comparen sus ramas, con islotes, con insulina, bomba de insulina, con trasplante de páncreas, etcétera, no los hay. De hecho, si ustedes miran, no hay guía de práctica clínica, ¿cierto? Hay 3 consensos mundiales de trasplante pancreático y simultáneo riñón-páncreas, pero no hay guías específicas. ¿Por qué? Pues porque es que no hay ensayos controlados, aleatorizados que estén comparando todas estas opciones que mencioné en la primera diapositiva. Entonces, es difícil de aclarar este punto de la evidencia. Pero tengamos en cuenta en sus pacientes someterlos al riesgo quirúrgico de inmunosupresión solamente si las terapias avanzadas de reemplazo intensiva de insulina han fallado para prevenir la hipoglicemia, y recordemos que de todas maneras el péptido C, cuando se hace el trasplante pancreático, que refleja indirectamente la secreción de insulina, tiene propiedades nefroprotectoras. Claro, usted le pone además el páncreas, está protegiendo el injerto renal. Ahora, si le falló el injerto pancreático, pues le quita el injerto pancreático, pero quedó con su injerto renal. Entonces, yo creo que sí vale la pena, pero hagamos el análisis individualizado de cada paciente para tomar las decisiones. Y pensemos en todas esas terapias de reemplazo de células beta, porque es que el trasplante simultáneo de riñón-páncreas no es la única. Y la técnica ya ha mejorado mucho, sí mejora la sobrevida. Pensemos en los trasplantes de islotes, estamos en mora como desarrollar esto. Les cuento, el Reino Unido tiene lista conjunta y no es el único país, hay varios países que la lista de espera es conjunta para islotes y para trasplante pancreático completo. Entonces, porque precisamente las decisiones se toman con base a todo lo que hemos visto. Entonces, pensemos, y estos riesgos y beneficios deben ser abiertamente discutidos con los pacientes y con sus preferencias. Muchísimas gracias. Doctora Juliana, mil gracias por tan excelente presentación.